todo lo que está ahí como título, ¿no? Cuando estoy diciendo una función, ya estoy diciendo que es una definición que se basa en operaciones. Por lo tanto, debido a esa situación, sabemos que Pitágoras dijo que el seno del ángulo lo iba a definir como una división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero para poder definir eso, antes tuvo que decir que hay un triángulo que es rectángulo. Díganme que es un triángulo rectángulo. 6. Dime 6. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ok, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, al tener un ángulo de 90 grados, sabemos también que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 31. 31, dime. 180. 180. Por lo tanto, si tiene un ángulo recto y la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180, díganme qué tipo de ángulos son los otros dos ángulos. Entonces, como dijo su compañero, los otros son ángulos agudos. Y eso es lo que hay que tener bien claro de todos los conceptos y axiomas que me han estado mencionando. Vuelvo a repetir, si yo tengo un triángulo donde tengo un ángulo recto, porque precisamente es un triángulo rectángulo, los otros ángulos forzosamente van a ser agudos. Y si forzosamente van a ser agudos, quiere decir entonces que todos mis ángulos a los cuales yo les voy a calcular las funciones trigonométricas van a ser ángulos agudos. Y si son ángulos agudos, entonces me debo de acordar que cuando yo tengo un plano cartesiano, ¿cuántos cuadrantes tengo? 22. Dime 22. 4. Tengo 4. Entonces, en esos 4 cuadrantes es de donde viene lo que les voy a explicar ahorita. O sea, todo surge precisamente por lo que voy teniendo. Fíjense bien, ¿eh? Voy a tener un triángulo rectángulo que va a estar en el primer cuadrante. Si ustedes se dieron cuenta, para dibujar ese triángulo rectángulo, primero me fui hacia la izquierda y luego me fui hacia arriba para regresar al punto de origen. Ahora bien, debido a que puede estar en los 4 cuadrantes, existe otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que el triángulo rectángulo tenga su eje recto siempre con respecto al eje de las abscisas. Y entonces lo que va a estar ocurriendo aquí es que el triángulo primero se va a ir hacia la izquierda y luego se va a ir hacia arriba para posteriormente regresar. Si ustedes están viendo esa situación, debido a eso que estoy haciendo en el dibujo, resulta que este lado va a ser positivo porque se está yendo hacia la derecha. Y este lado va a ser también positivo porque se está yendo hacia arriba. Pero en este triángulo que está en el segundo cuadrante, aquí es necesario que vayamos escribiendo primer cuadrante, segundo cuadrante, resulta que este lado se fue hacia la izquierda, por lo tanto este lado es negativo. Y este lado, como fue hacia arriba, entonces este lado va a ser positivo. De ahí surge precisamente la ubicación de los ángulos en los 4 cuadrantes. Vuelvo a repetir, ¿por qué los triángulos deben de ser así? Pues por lo que me acaba de decir su compañero. Y lo que me acaba de decir su compañero es precisamente que todos son triángulos rectángulos. Como todos son triángulos rectángulos, forzosamente hay un ángulo de 90 grados, pero este y este son agudos. Jamás va a haber un ángulo obtuso. Este y este son agudos. Este y este son agudos. Por eso surge el que se dibujen así los triángulos. Ahora bien, aparte de esos dos triángulos, hay otro triángulo en el tercer cuadrante que viene también hacia la izquierda, luego viene hacia abajo, déjenlo dibujo bien, primero hacia la izquierda, luego hacia abajo y luego va de regreso, para que el ángulo recto quede ahí. De lo que ustedes están viendo, si observan, este cateto, este lado va hacia abajo, por eso ese lado es negativo. Y por último, un triángulo en el cuarto cuadrante, recuerden que este es el tercer cuadrante, un triángulo en el cuarto cuadrante va a obedecer a que primero va hacia la derecha, luego viene hacia abajo y luego va de regreso. Por lo tanto, si va hacia abajo, este que está aquí va a ser negativo. Y de ahí entonces tengo 4 triángulos rectángulos diferentes en los 4 cuadrantes. Uno, que ya lo mostramos, el que está aquí, otro que está aquí. El otro va a ir hacia la izquierda y luego hacia abajo para regresar. Y por último, el último triángulo rectángulo
va a ser aquel que va hacia la derecha, luego hacia abajo y luego regresa. Son 4 triángulos diferentes que tienen mismas características. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas características que son idénticas a los 4 triángulos? 31. Dime 31. Sus ángulos. ¿Cuáles ángulos? Sus ángulos internos. No, porque eso es de un triángulo. O sea, todos los triángulos tienen una suma de ángulos internos que es 180. O sea, esa no es una característica común a estos 4 triángulos. Porque todos los triángulos tienen una suma de 180 grados en sus ángulos internos. Pero yo quiero que vean qué es lo común que ven entre estos 4 triángulos. 21. 12. Dime 21. ¿Sí fue 21? Los 4 tienen 90 grados. Pero eso fue porque dijimos que es un triángulo rectángulo. O sea, por ser un triángulo rectángulo, ubico a 4 triángulos. Pero eso ya lo sabemos desde el principio. Vuelvo a repetir, en esos 4 cuadrantes, ¿qué es lo que tienen en común esos 4 triángulos? Triángulos, como está diciendo su compañera, todos comparten un punto. Y ese punto que están compartiendo es el origen. Eso sí es importante. Esos 4 triángulos rectángulos comparten un punto que es el origen. Y si ustedes se acuerdan de lo que les dije, les mencioné, todos inician de este punto, a la izquierda para arriba de regreso. De este punto a la izquierda para arriba de regreso. De este punto a la izquierda para abajo y de regreso. Y de este punto a la derecha para abajo y de regreso. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen en común esos 4 triángulos? Que tienen un mismo punto de origen. Comparten un punto que es el punto de origen. Ahora bien, ¿qué otra cosa tienen en común estos 4 triángulos aparte de compartir ese punto de origen? 4 triángulos es que los 4 triángulos parten de un mismo punto que es el origen, y en los 4 triángulos el eje abscisa, el eje horizontal me va a determinar la ubicación del ángulo recto. El ángulo recto siempre va a ser con respecto al eje de las abscisas. ¿Por qué se los menciono? Porque muchas veces dibujan así los triángulos. Dibujan el triángulo así, colocando el ángulo de 90 grados aquí. Y si se dan cuenta, ahí no cumple con lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que el ángulo siempre es con respecto al eje de las abscisas. Nunca dije que siempre va a ser con respecto a los ejes coordenados. Entonces todos los que hagan esta figura están cometiendo una imprecisión muy grande, porque aquí ya les dije que es con respecto al singular, al eje de las abscisas. Y aquí en esta figura están haciendo un triángulo con respecto a los ejes coordenados. Los es plural. De ahí viene una gran situación en el lenguaje, ¿no? Hay que saber cómo utilizar el lenguaje para describir lo que estoy observando con mis ojitos de la cara. Entonces, conclusión. Ya habíamos dicho que una función es una definición basada en operaciones. ¿Qué fue lo que dijo Pitágoras? Lo que dijo Pitágoras, pues mis funciones trigonométricas las voy a definir, es mi definición, las voy a definir a través de una división de 2 longitudes. Pero esas 2 longitudes van a ser de los lados de un triángulo. Pero el triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Por lo cual el ángulo recto siempre va a estar y los otros 2 ángulos van a ser agudos. Eso implica que puedo dibujar 4 triángulos en los diferentes cuadrantes. Pero ese dibujo va a ser porque todos parten de un mismo punto que es el origen. Y todos van a formar su ángulo recto con respecto al eje, el singular, al eje de las abscisas, y no con respecto a los 2 ejes o al eje de las ordenadas. Eso es toda la conceptualización que tuvo Pitágoras. No nada más fue decir seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Ahora bien, la siguiente función, ¿cuál es? Después del seno, ¿cuál es la siguiente función? 21, coseno. No, no es el coseno. ¿Cuál es la siguiente? ¿La tangente? Muy bien, es la tangente. Ahora dime 12. ¿Por qué la siguiente función es la tangente y no es el coseno? ¿Alguien sabe por qué la siguiente función es la tangente y no es el coseno? Contéstame la siguiente pregunta. Si la primera función fue el seno y la siguiente función fue la tangente, ¿cuál es la tercera función? 22.
Dime 22. Coseno. No. Que las 6 funciones trigonométricas que conocías eran seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora yo te estoy diciendo, revisa en el nombre qué diferencia tú observas entre el seno, tangente y secante, que estas son las 3 funciones trigonométricas, con respecto a las otras que faltan. Lo que ustedes observan es que las otras, me dijiste 21, ¿verdad? Sí. Es que las otras comienzan con un co. Por eso hay que entender cuál es la definición de lo que te están diciendo. Aquí a ti te dijeron que es el seno, la tangente y la secante. Esas son las 3 funciones. Pero las otras resulta que se llaman coseno. La siguiente es un coseno. La siguiente es una cotangente. Y la siguiente es una cosecante. Y entonces, ¿a qué creen que se deba ese prefijo co? Recuerden que co tiene que ver con que hay un triángulo. Y ese triángulo resulta que este es de 90 grados y los otros son triángulos agudos. ¿De dónde creen que provenga este co del coseno, ese co de la cotangente y ese co de la cosecante? Entonces, los ángulos que hacen falta de ese triángulo rectángulo son complementarios, porque ustedes saben que la definición de complementario es que suman 90 grados. Por eso les decía, ¿no? Ya sabemos, y hace ratito no se los dije porque les iba a dar la clave, ya sabemos que este ángulo mide 90, por lo tanto forzosamente esto suma 90. Ya sea que uno mida 10 y el otro 80, o que uno mida 1 y el otro 89, que el otro mida 2 y el otro 88, no lo sé, ¿no? Hay muchas combinaciones, pero de todas ellas, todos son complementarios. De ahí viene el co. El co quiere decir que esta función trigonométrica es la misma que esta función trigonométrica, pero del ángulo complementario. Por eso resulta que hay solamente 3 funciones trigonométricas y estas se llaman cofunciones, porque son funciones que vienen del ángulo complementario. Obviamente ya sabemos que esto es cateto adyacente entre hipotenusa, que esta es cateto adyacente sobre cateto opuesto y que esta es hipotenusa entre cateto opuesto. Eso ya lo sabemos, pero lo que debía de quedar bien claro era cuál es la relación con los ángulos complementarios. Se los voy a mostrar. Fíjense bien, ¿eh? Si aquí me dicen cateto opuesto y yo digo que este es el ángulo alfa, resulta que el cateto opuesto es este que está aquí. ¿Sale bien? Pero ahora, si yo estoy hablando del ángulo beta, porque el ángulo beta es el otro, fíjense cómo el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si ustedes observan, el cateto opuesto que era para el ángulo alfa, resulta que ese cateto opuesto ahora se llama cateto adyacente, pero con respecto a beta. En otras palabras, este coseno del ángulo complementario y este seno del ángulo que también es complementario son idénticos. ¿Por qué son idénticos? Porque estoy haciendo referencia al mismo lado. Vuelvo a repetir para que les quede ahí bien clara la explicación de por qué, ¿no? O sea, lo importante es que sepan de dónde viene, no que se lo aprendan de memoria. Si ustedes ven el ángulo alfa, el cateto opuesto es este que estoy marcando. El cateto opuesto es el que está enfrente. Pero si ustedes ven como referencia al ángulo beta, resulta que el ángulo beta tiene un cateto adyacente que es el mismo lado. Por lo tanto, como es el mismo lado, la función seno del ángulo y la función coseno del ángulo complementario va a dar el mismo número. ¿Por qué va a dar la misma división? Porque la hipotenusa es idéntica y los lados son idénticos. Por eso nada más hay 3 funciones trigonométricas y las otras reciben el nombre de cofunciones. Pero eso viene de la interpretación que hizo
Pitágoras. Obviamente también sabemos que hay funciones recíprocas. Díganme cuáles son las funciones recíprocas. ¿Alguien se acuerda qué es recíproco? Denominador, recuerden que por eso viene función recíproca, es intercambiar numerador con denominador. Fíjense cómo en esta que tengo cateto puesto sobre hipotenusa, aquí estoy intercambiando numerador con denominador. Esas dos que estoy marcando se llaman funciones recíprocas. Por eso yo escribo que el seno del ángulo es 1 entre la cosecante del ángulo. Este 1 entre quiere decir recíproco, es el intercambiar numerador con denominador. ¿Por qué? Pues porque resulta que el seno del ángulo es cateto puesto sobre hipotenusa y resulta que la cosecante es una hipotenusa entre cateto puesto. Si ustedes se dan cuenta, al hacer la división de números racionales, va a resultar que este miembro izquierdo y este miembro derecho van a ser idénticos. Por eso se escribe como 1 entre. Esa es la razón para indicar el recíproco. De la misma manera, la otra función recíproca, se van a dar cuenta ustedes que el coseno y la secante están intercambiando numerador con denominador. Por eso existen funciones recíprocas, y esa función recíproca es que el coseno del ángulo tiene una función recíproca que es la secante del ángulo, por la misma explicación que hicimos hace rato. Y de manera similar, esta tangente y esta cotangente están intercambiando numerador con denominador. Por eso también la función recíproca es que la tangente del ángulo es el recíproco de la cotangente del ángulo. ¿Por qué? Pues porque resulta, dejen aquí nada dibujarle el ángulo, porque resulta que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y el recíproco es cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahí, cateto opuesto. Si ustedes hacen aquí la división de números racionales, pues se van a dar cuenta que estos son iguales. Por eso se maneja el recíproco a través de un 1 entre. Eso indica el recíproco. De tal suerte que hay 3 funciones, hay 3 confusiones y hay 3 parejas de funciones recíprocas. Pero eso pues ya es entender el nombre para poderlo aplicar. Vuelvo a repetir, todo es a través de los axiomas y no hay como que mucho que estarle buscando aquí, ¿no? Bueno, ahora bien, con todo eso, pues yo ya puedo empezar a hacer el cálculo de todas las funciones trigonométricas, obviamente también basándome en lo que ustedes ya saben que se denomina teorema de Pitágoras. Recuérdenme que es un teorema. Dime 21. Es una proporción que puede ser demostrada lógicamente. Ok, entonces eso que escribió Pitágoras es una proposición que es demostrada de manera lógica y la han demostrado de muchas maneras, ¿no? Con cuadritos, con tierrita, hay muchas de esas cosas que se ven en el Museo Universo, en el Museo del Niño, en la red, por todos lados, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras menciona que un cateto más otro cateto, los dos elevados al cuadrado, me van a dar por resultado el valor de la hipotenusa al cuadrado. Básicamente se basa que si ustedes tienen un cuadrado en un cateto y si ustedes tienen un cuadrado en el otro cateto, el área sumada de estos dos cuadrados me va a dar por resultado el área del cuadrado que está formado con la hipotenusa. De ahí viene el teorema de Pitágoras. Y entonces, de ahí nosotros nos falta solamente mencionar, axiomatizar, o sea, definir qué diferencia hay entre los catetos y la hipotenusa. ¿Cómo sé que uno se llama cateto y cómo sé que el otro se llama hipotenusa? 12. Dime 12. Porque la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. ¿Y qué más? Además de ser el lado más grande del triángulo, ¿qué más? 25, Dime porque 25. es el lado opuesto al ángulo recto. Exacto, porque es el lado opuesto al lado recto. Entonces, es el lado más grande y aparte es el lado opuesto al lado recto. En otras palabras, los catetos son los lados más pequeños y son los que están adyacentes al ángulo recto. De ahí vienen todos los axiomas referidos a lo que es el teorema de Pitágoras. Pero ya teniendo bien claros los axiomas, todo lo que les acabo de explicar, pues ahora sí ya me puedo ir a hacer el cálculo de las funciones en los 4 cuadrantes. Por lo tanto, aquí vamos a escribir número 1, calcular todas las funciones
trigonométricas de un triángulo en el tercer cuadrante con tangente del ángulo igual a 5 séptimos. Y entonces, como ya me están diciendo que debo de calcular todas las funciones trigonométricas, pero me están mencionando que está en el tercer cuadrante, lo primero que debo de hacer es dibujar un triángulo en el tercer cuadrante. Por lo tanto, un triángulo en el tercer cuadrante parte del origen y hacia dónde se va. A la derecha. No, Hacia la izquierda, 21. 21 hacia la izquierda. Y luego 21 hacia dónde va. Hacia abajo. Y luego hacia dónde va. De nuevo al punto de inicio. De nuevo al punto de inicio, declarando que aquí hay un ángulo recto. Siempre es primero con respecto al eje de las abscisas y posteriormente ya se va al eje de las ordenadas. Eso es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Porque lo que me van a decir es trazar triángulos en los diferentes cuadrantes. Y entonces, ustedes saben que como se fue a la izquierda, este lado, ¿qué signo debe de tener? 21 negativo. 21, muy bien. ¿Y qué signo debe tener este? 21 negativo. Ok, los dos deben de ser negativos. Pero eso yo ya lo veo, no porque no porque me lo sepa de memoria, sino porque ya sabemos que izquierda y abajo son negativos. Por lo tanto, tú sabes que este que está aquí es el cateto opuesto y que este que está aquí es el cateto adyacente. Pero va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a qué ángulo. ¿Al ángulo que estoy marcando aquí primero o al ángulo que estoy marcando aquí como segunda opción? Se va mencionando poco a poco a lo largo de la clase, ¿no? Entonces, como dice su compañera, 25 me dijiste, ¿no? Sí. Como dijo su compañera 25, resulta que es el punto de origen de todos los triángulos. Acuérdense que por eso lo hicimos acá explicado, ¿no? Para que lo visualizaran adecuadamente. Todos parten del origen y se van hacia la derecha, para arriba y de regreso. Hacia la derecha, para abajo y de regreso. Hacia la izquierda, para abajo y de regreso. Hacia la izquierda, para abajo y de regreso. O sea, ese punto de origen es el importante. Debido a esa razón, el ángulo que siempre van a considerar es el que está con respecto al punto de origen. Y entonces, ¿cuál de esos dos ángulos es el importante? Pues el importante no es este, porque ese no está con respecto al ángulo de origen. El importante es el que estoy dejando ahí marcado. Y entonces, este va a ser el ángulo alfa. Bueno, lo escribo acá dentro del triángulo, porque ahí es lo adecuado. Aquí tendría que poner un punto, pero como no estoy declarando puntos, simplemente ahí escribo el ángulo alfa. Entonces, ahora sí, díganme quién es el cateto opuesto de los tres que están por acá. Me acaba de decir su compañero, es que el ángulo, perdón, el lado que debe valer 5 es el que está hacia abajo. ¿Por qué el que está hacia abajo? Porque es el que está de frente. Por eso se llama cateto opuesto. Y debido a esas circunstancias, entonces esta longitud es de 5 porque es el lado que está enfrente de este ángulo. Por eso se llama cateto opuesto. Ahora bien, su longitud es de 5, ¿eh? El signo negativo quiere decir que va hacia abajo, pero no quiere decir que tenga un valor de menos 5, porque recuerden que números negativos no pueden estar asociados a la longitud del lado de un triángulo. Y por lo tanto, entonces díganme quién es el que vale 7, o quién tiene la longitud de 7. Entonces, como había dicho su compañero, el que va hacia la izquierda va a ser el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque sabemos que el cateto adyacente es el que está pegado a el ángulo. Es el que tiene un lado del ángulo. Por eso este de aquí mide 7.
Bueno, entonces si hago la sustitución en el teorema de Pitágoras, tengo que escribir que un cateto, que es el 5, déjenle cambiar de color a la pluma, aquí tengo un 5 al cuadrado, que es el primer cateto, más el otro cateto, que es un 7 al cuadrado, me va a dar por resultado la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Obviamente de ahí me doy cuenta que debo de aplicar definición de potencia para multiplicar el 5 por sí mismo 2 veces. También voy a aplicar ley de la suma porque los dos van a ser números positivos. De una vez voy a aplicar la operación inversa porque aquí hay un cuadrado, la operación inversa al cuadrado es la raíz. Y también voy a aplicar la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva menciona que como el 3 es igual a la x y la x es igual a 3, pues puedo escribir indistintamente el 3 o la x de cualquier lado y no hay ningún problema. Por lo tanto, aplicando la propiedad reflexiva, yo ya puedo escribir directamente la incógnita que es h en el miembro izquierdo y escribir que aquí va a ser la raíz cuadrada de un 25 más un 49, pero ese 25 más ese 49 pues lo puedo hacer ya. Aquí me da un 14, llevo 1, aquí me da un 7 y entonces resulta que esto es un 74 y por lo tanto ya conozco el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa sabemos que siempre se debe expresar en números irracionales porque las expresiones decimales solamente se utilizan en problemas y esto no es un problema, solamente es un ejercicio donde en el ejercicio estamos repitiendo los conceptos que ya no sabemos, ¿no? Entonces tenemos raíz de 74 y aquí hay que entender que conceptualmente como esta hipotenusa, esta hipotenusa, esta hipotenusa y esta hipotenusa siempre dijimos que son de regreso, entonces esas propiamente no tienen un signo, o sea, no van a ser ni negativas ni positivas, perdón, no van a ser negativas, sino que siempre se va a considerar a la hipotenusa como positiva. Por lo tanto, cuando yo lo considere en mis funciones trigonométricas, pues simplemente lo considero como positivo y ya, ¿no? Entonces, de ahí obtendré que el seno del ángulo lo voy a calcular como la división del cateto opuesto, que es menos 5, dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 74. Pero ustedes saben que no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, como no puedo dejar en mis resultados raíces en el denominador, forzosamente necesito racionalizar el denominador y eso lo voy a hacer pues en varias de mis funciones trigonométricas. Y saben que racionalizar el denominador quiere decir que no haya raíces en el denominador. Y para que no haya raíces en el denominador, lo que hago es multiplicar por la raíz de 74 y también en el numerador multiplicar por la raíz de 74. Obviamente aquí aplicando la definición de potencia y también aplicando las operaciones inversas, entonces me va a dar por resultado, ahí también ley de los signos, me faltaba, y también aplicando ley de los signos, me va a dar por resultado que el seno del ángulo es negativo 5 por la raíz de 74 dividido entre el 74. Acuérdense que raíz cuadrada por raíz cuadrada me va a dar una raíz cuadrada que va a estar elevado al cuadrado, y como el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas, me va a regresar al número original. Por eso aquí estoy dejando el 74 solamente en el denominador. Con eso estoy cumpliendo lo de no tener raíces en los denominadores. De manera similar hago lo mismo con todas las otras funciones trigonométricas, obviamente considerando los mismos conceptos cuando así fuera necesario, ¿no? Entonces voy a obtener que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que ya habíamos dicho que es menos 7, dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 74. Por lo tanto, nuevamente debo de racionalizar el denominador, y aquí me queda un raíz de 74 y otro raíz de 74, para que al aplicar ley de los signos, definición de potencia y operaciones inversas, voy a obtener entonces que el coseno del ángulo es menos 7 por la raíz de 74 dividido entre 74. Y de ahí puedo obtener todas las demás funciones trigonométricas, ¿no? Vamos a continuar obteniéndolas porque siempre vamos a estar obteniendo todas. Y entonces de aquí sigue la tangente. La tangente del ángulo sabemos que es cateto opuesto, donde el cateto opuesto es un menos 5 dividido entre un menos 7. Como ahí no hay números racionales en el denominador, no hay nada que hacer, se deja así, y se deja así precisamente para que observemos los evaluadores
que ya sabes que hay un signo negativo y hay un signo negativo, ¿no? No aplico ley de signos porque lo importante es que vea que si estás considerando el signo negativo que es hacia abajo y el signo negativo que está hacia la izquierda debido a que está en el tercer cuadrante. Por eso aquí no aplicamos leyes de los signos. Luego me voy a la cotangente. La cotangente del ángulo sabemos que está definido como la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Resulta algo similar, no hay raíces, por lo tanto no hay que hacer ley de los signos, solamente lo dejo indicado. Y luego me voy a la conceptualización de la secante. Sabemos que la secante del ángulo va a ser la división de la hipotenusa, donde la hipotenusa dijimos que es raíz de 74, dividido entre el cateto adyacente, que es menos 7. Si se dan cuenta, aquí tampoco hay raíces. Como no hay raíces, no es necesario racionalizar el denominador y por lo tanto se deja así. Tampoco voy a hacer ley de los signos porque pues ya tengo el valor representando que este es negativo y que sabemos que el otro es positivo. Habíamos dicho que la hipotenusa siempre va a ser positiva. Y por último, vamos a obtener la cosecante del ángulo, que es la división de la hipotenusa, que es raíz de 74, dividido entre el cateto opuesto, que ya sabemos que es menos 5. Bajo la misma situación no voy a realizar ninguna ley de los signos con estos, sino solamente voy a dejar el resultado expresando cuáles son los lados que son negativos debido a que van hacia la izquierda o que van hacia la derecha. Obviamente aquí en estos resultados sí hay que hacer la multiplicación, definición de potencia, etcétera, etcétera, para llegar al resultado. Pero eso se debe a que estoy aplicando la racionalización del denominador. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ok, si nadie dice nada es que no hay preguntas. Y entonces ahora voy a calcular el ángulo. El ángulo generalmente se pide calcularlo. Pero entonces ahora yo les pregunto, ¿tienen una idea de más o menos cuánto debe medir un ángulo en el tercer cuadrante? Entendiendo que el ángulo siempre es en sentido contrario a las manecillas del reloj y que por ser contrario al sentido de las manecillas del reloj siempre debe de ser con respecto a el ángulo positivo, perdón, al lado positivo de las abscisas. En otras palabras, el lado positivo de las abscisas es este. O sea que el ángulo debe de ser este que estoy marcando. Por lo tanto, ese ángulo, ¿alguien me puede decir entre qué medidas y qué medidas debe de estar? Vuelvo a repetir, ya que calculé todas las funciones trigonométricas, lo que surge ahora la necesidad es de calcular el ángulo. Pero para calcular el ángulo me debo dar cuenta que siempre es con respecto al eje positivo del eje de las abscisas y hasta donde llega la hipotenusa. Eso implica entonces que sabemos que en el primer cuadrante hay 90 grados, que para llegar al segundo cuadrante ya tenemos 180 grados y para llegar al tercer cuadrante estaríamos hablando de 270 grados. Por lo cual yo puedo asegurar por esos axiomas, por esas definiciones, que el ángulo que voy a calcular va a estar entre 180 y 270. Pero para calcular el ángulo debo de basarme en la función inversa. Me acaba de decir su compañero que una función inversa es aquella que intercambia datos por resultados. Eso quiere decir que si tú tienes una función trigonométrica, donde la función trigonométrica es el seno del ángulo, que está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa, vas a tener que la función inversa te va a intercambiar los datos, donde aquí me doy cuenta que el dato es un ángulo, y el resultado es una división. Por lo tanto, si el dato es un ángulo y el resultado es una división, va a ocurrir que ahora el dato va a ser la división. La división va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese va a ser el dato. Y como resultado, ahora voy a tener el ángulo. Escribiéndolo de manera adecuada, el ángulo que antes era el dato, pero ahora va a fungir como resultado, el resultado del ángulo lo vas a obtener como la función inversa aplicada a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, que antes era el resultado, pero ahora va a fungir como dato. Esa función inversa recibe el nombre de arco función y en este caso es el arco seno.
O sea, el ángulo lo vas a obtener con la función inversa aplicada a la división de dos ángulos. Ahora bien, en la calculadora está mal escrito. Casi ninguna calculadora tiene en su tecla arcoseno. Generalmente lo que tienen en su tecla es un x a la menos 1. Pero sabemos que esto está mal, porque x a la menos 1, por leyes de los exponentes, perdón, por propiedades de los exponentes, se escribe como 1 entre x. Entonces, lo que hay en la calculadora me está diciendo el recíproco. Ya habíamos dicho, ya se los había mencionado por acá, que la función recíproca de del coseno es la secante. La función recíproca del seno es la cosecante, y la función recíproca de la tangente es la cotangente. Por lo tanto, el símbolo que utilizan en la calculadora está muy mal empleado, pero se entiende que lo utilizan así porque no tienen el espacio suficiente para que en una teclita escriban la palabra arcoseno. O sea, todas estas 6 letras en una teclita como que es complicado, ¿no? Por eso decidieron los diseñadores dejarlo como x a la menos 1, aunque obviamente ese es un error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es tomar la función trigonométrica seno. Ya habíamos dicho que el seno es menos 5 raíz de 74 sobre 74. Y entonces el ángulo lo voy a calcular como el arco cuyo seno es menos 5 por la raíz de 74 sobre 74. Eso obviamente hay que hacerlo en su calculadora. Por favor, agarren su calculadora y apachurren las teclas que se llama Shift seno, abren paréntesis, le apachurran la tecla menos, que es un signo menos entre paréntesis, escriben el 5, lo multiplican por la raíz de 74. Eso hay que ponerlo entre paréntesis porque si no les va a causar un error. Entonces, otra vez, escriben Shift seno, abren paréntesis, escriben menos 5 por la raíz de 74, cierran un paréntesis, apachurran la tecla dividir, le escriben 74, cierran el otro paréntesis, le apachurran el igual, y resulta que el ángulo les va a estar dando de menos 35.5376 77 79 grados. Obviamente, como ustedes tienen unas calculadoras donde la calculadora tiene una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, si apachurran esa tecla, resulta que se los va a expresar en grados hexagesimales y les va a dar un menos 35 grados con 32 minutos y 15.64 segundos. Hay que saber manejar esas teclas para que no haya ningún problema, y también hay que saber cómo escribirlo en la calculadora, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿este ángulo que estoy escribiendo acá está entre 180 y 270? Y lo que observó su compañero es que pues este valor que es de 35, pues obviamente es menor que el 180 y mucho menor que el 270. Por lo tanto, ese ángulo no está entre esos valores. Pero ¿por qué la calculadora me arroja esos valores? Pues me los arroja porque la calculadora en general hace cálculos en el primer cuadrante. No sabe hacer cálculos en otros cuadrantes. Sin embargo, sí te está dando un indicio, y el indicio es este signo. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir este signo con respecto a los ángulos? O sea, ¿por qué hay ángulos positivos y por qué hay ángulos negativos? La respuesta, si es negativo, es que el sentido que está siguiendo es con respecto a las manecillas del reloj. Y si es positivo, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la calculadora te da algunos indicios. O sea, es mala la calculadora, o sea, solamente es rápida, pero no es exacta. Pero te da algunos indicios. Entonces, el indicio que te está dando es que lo que ella está considerando es un ángulo que es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Acuérdense que partimos del 12, vamos al 1, al 2, al 3, etc. Entonces la calculadora te está diciendo, este ángulo que yo te estoy dando lleva ese sentido, en sentido contrario. Y este ángulo es el que mide 35. Por lo tanto, yo no quiero el 35, porque el 35 solamente es de este triángulo. Lo que yo quiero es el ángulo completo.
Y este ángulo completo, si ya saben que este mide 35, ¿me podrían decir cómo lo puedo calcular? Como mencionó su compañera, el detalle es que si yo ya tengo este ángulo, lo que debo de hacer es sumarle los ángulos de los otros cuadrantes. Y este ángulo que estoy marcando aquí de los otros dos cuadrantes, del primero y del segundo, son 180 grados. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, para calcular el ángulo de adeveras, vamos a llamarle ángulo gamma, creo que así se llama, así se representa. Voy a hacer el 180 de los otros dos cuadrantes, del primero y del segundo, y le voy a sumar no el negativo, porque ya sé que el negativo solamente te está indicando que es en sentido de las manecillas del reloj. Lo único que voy a hacer es sumarle el 35.537677.9, que pues ya sabemos que el ángulo entonces de adeveras estamos hablando de un 215.537677.79. Aquí me equivoqué, este es 7 y el otro es 9. O de manera similar, el ángulo que me interesa son 215 grados con 32 minutos y 15.64 segundos. Este es el ángulo importante. Entonces lo que deben de aprender aquí es que las funciones trigonométricas no siempre te van a dar el ángulo. Debes de entender qué quiere decir el signo y debes de entender que por estar en el tercer cuadrante o en el cuarto o en el segundo, las longitudes van a ser longitudes específicas. O sea, esto no te lo va a dar el resultado de manera inmediata. Debes de interpretar de acuerdo a la conceptualización de cuándo está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Cómo puedes obtener el ángulo? Pues lo puedes obtener con cualquier función trigonométrica. También pude haber dicho que el ángulo alfa lo pude haber calculado como el arco coseno, o también el ángulo alfa lo pude haber calculado con el arco tangente, que son las tres funciones que maneja la calculadora. Nunca dije funciones trigonométricas, dije las tres funciones, porque sabemos que unas son funciones y otras son cofunciones. Entonces las tres funciones que maneja la calculadora, que es seno, coseno y tangente, pues la puedo utilizar. Y entonces la única diferencia es que el arco coseno pues lo debo de utilizar con el resultado del coseno. Y el resultado del coseno, entonces aquí implicaría que es un menos 7 por la raíz de 74 dividido entre 74, y que obviamente esto no me va a dar el resultado de aquí, me va a dar un resultado similar a este. Lo que hay que entender es cómo interpretarlo. Por eso hay que visualizar bien dónde pudiera estar el ángulo resultado de utilizar la calculadora. Y también, si estoy manejando la tangente, pues hay que hacerlo con lo que me dio de tangente, y de tangente me dio menos 5 entre 7. Entonces aquí sería más fácil porque sería el arco tangente de 5 séptimos. Y vamos a hacerlo solamente para fines didácticos. Si yo tomo la calculadora y calculo el arco tangente, paréntesis 5 entre 7, cierro el paréntesis y le apachurro el igual, resulta que aquí el ángulo me da de 35 positivo, pero con la misma expresión decimal que es 35, 76, 77, 79. Entonces, si se dan cuenta, este valor no es el que yo estaba buscando, pero me está indicando que en lugar de ser en sentido de las manecillas del reloj, este es sentido contrario a las manecillas del reloj, y lo cual es importante, ¿no? Entonces, depende de la función trigonométrica que utilicen, me va a dar diferentes resultados, pero hay que ajustar el resultado de acuerdo a lo que estoy viendo en el plano cartesiano. ¿Sale bien, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Preguntan?